Muy buenas noches, damas y caballeros. El día de hoy quiero hablarles de algo tan irrelevante e intrascendente que ni siquiera sé para qué me molesto. Y no en la casa de los famosos. De lo que quiero hablarles es de la recientemente estrenada película del Cuervo. Simplemente es una cosa inefable que cualquier cosa que diga es completamente innecesaria. Por esto más bien daré mi opinión sobre la serie en general. El Cuervo de 1994 fue el primer largometraje dirigido por un señor que se llama Alex Proyas, basado en un cómic del mismo nombre publicado en 1989 y creado no sé por quién. La película fue notable incluso previo a su estreno por la inesperada muerte del actor principal, Brandon Lee, el hijo del afamado Bruce Lee. A raíz de este trágico incidente, la película se convirtió en un producto de culto casi inmediato. Fuera de este trágico suceso, lo cierto es que ni Brandon Lee era el mejor actor, al igual que su padre, ni la película fue la obra más relevante de su época. Más bien era una película de nicho, dirigida principalmente a la banda darketona. Sin embargo, la banda sonora sí es un producto bastante notable, pues estaban muchas estrellas del underground de esa época. Se puede observar que las referencias a la subcultura gótica son muchas, iniciando porque el momento de los eventos que se relata en la película se da específicamente en la víspera del Día de Brujas, a lo que en el film le llaman la Noche del Diablo. Además, el director logra crear una atmósfera bastante lúgubre y decadente a través del film. La historia hace referencia a aspectos del misticismo y de lo sobrenatural, cosas que estaban muy en onda en los 90. Pero en general, la película El Cuervo básicamente es un film de acción donde hay combate cuerpo a cuerpo, balaceras y el conflicto final es resuelto mediante un duelo con espadas. Una historia épica, claro que sí. El guión básicamente consiste en la historia de una pareja que es brutalmente asesinada, donde por alguna razón en la que es completamente irrelevante indagar, el chico vuelve de la muerte solo para cobrar venganza por la muerte de su amada. Hasta aquí todo suena muy bien como una historia típica de los 90, específicamente como una historia muy del Día de Brujas en esa época. En sí, la película está bien ejecutada, teniendo en cuenta las limitaciones técnicas de la época y el bajo presupuesto, relativamente bajo, en comparación con otras películas de esa misma época. Sin embargo, el problema no es tanto el guión o la trama, sino que el personaje principal en sí mismo es una especie de Frankenstein, armado con partes de otros personajes que ya existían. Eric Draven, o el Cuervo, básicamente es un chico que después de muerto por alguna razón decide maquillarse, muy parecido al Joker, excepto que los colores que usa son solo el blanco y el negro. Luego, el trasfondo de Eric es muy parecido al de Batman. Básicamente la motivación del personaje en ambos casos es un duelo no resuelto a causa de la violencia que se da en las calles de la ciudad donde viven. Y por último, su capacidad de regeneración o invulnerabilidad a las balas, o la incapacidad de morir, o como le quieran llamar, inmortalidad, es una evidente referencia a Deadpool y a Highlander. De seguro la gente que conoce a Deadpool no sabe quién es Highlander. Tampoco estaba tan chido. Básicamente por esta cuestión, además de lo sensiblera y dramática que pretende ser la película, lo cierto es que desde su origen en el cómic se formó como un producto muy bien aterrizado. Insisto, más que nada la parte del personaje. Y la historia también es muy lineal, digamos. No es muy compleja. Básicamente la trama de la historia es, el móvil es la venganza, pues. No ocupas hacer un guión muy complicado para esto. Luego, después de la primera entrega, hubo una serie que pretendía dar continuidad a la trama. Esta serie sí se notaba que estaba bien producida y tuvo buena recepción, pero luego hicieron una segunda película y una tercera, y en la cuarta película sale Edward Furlong, el morro de Terminator 2, probablemente en la peor etapa de su carrera. La verdad es que nunca había visto estas películas y espero nunca más volver a verlas. Pareciera que se hubieran esforzado por hacer cada una peor que la anterior, lo cual es un asunto bastante interesante desde el mal gusto. Luego, después de casi 20 años ya nadie recordaba ese mal trago de persona como es el personaje de Eric Draven,
hasta que a alguien se le ocurrió que sería muy buena idea hacer un remake. Si bien la historia en sí no era muy buena, el director también se caracteriza por contar historias ya escritas de una manera no tan chida. Rupert Sanders también dirigió la adaptación de Ghost in the Shell hace algunos años de una forma bastante insulsa y vacía. El caso de El Cuervo de 2024 no fue la excepción. No tengo problema con que cambiara un poco la trama o que le agregara personajes, sino que estos cambios no aportan en nada a nada. Y en general todo está como muy mal ejecutado. Los personajes son muy planos y por donde se le busque, pues no se le ve ninguna profundidad ni a los personajes ni a la historia. De hecho, no es que los que participaran fueran malos actores, probablemente son muy buenos bajo la tutela adecuada, como este señor, ¿cómo se llama? El que salía en la película de eso, Bill Skarsgård. Bill Skarsgård, así se dice, ¿no? Bill Skarsgård. De hecho, a esta película no hay mucho que criticarle, pues básicamente es igual de pésima que las anteriores. A mi parecer, lo más deleznable es que al final de la película pretendieron recrear una escena tipo John Wick muy mal ejecutada, pretenciosa e innecesaria. No sé qué decir, es una pena, me parece lamentable. Hoy el cine está de luto.